Dos ruedas parten de un mismo punto, en las mismas direcciones y sentidos y con velocidades angulares de 2 radianes sobre segundo, la primera con velocidad angular constante y la segunda con movimiento circular uniformemente variado acelerando a razón de 4 metros segundo cada segundo. Determinar la diferencia de los radios y después de 5 segundos están separados 80 metros. Empezamos haciendo el gráfico de este ejercicio. Tenemos las dos ruedas, cada una de radio diferente, pero que aún no conocemos. Ambas tendrán velocidades de 2 radianes sobre segundo. La primera será una velocidad angular constante y la segunda será una velocidad variable. Tendremos aceleración tangencial que es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado y estarán en el mismo punto al principio de la condición. Pasados 5 segundos, las ruedas avanzarán y existirá una distancia de 80 metros entre las dos ruedas. La primera rueda estará 80 metros detrás de la segunda. No conocemos la velocidad de la segunda rueda en este momento. Sabemos que pasaron 5 segundos y que existe una distancia entre las dos ruedas de 80 metros. Bien, los datos que nos da el ejercicio. La primera rueda, la que tiene MCU, tendrá una velocidad angular de 2 radianes sobre segundo. La segunda rueda tendrá una velocidad inicial angular igual a 2 radianes sobre segundo y una aceleración tangencial igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y en 5 segundos ambas ruedas estarán distanciadas de 80 metros. Las ecuaciones que usaremos para resolver este ejercicio serán: el desplazamiento del arco es igual al desplazamiento angular por el radio y la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Ecuaciones MCU que usaremos serán: el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular por el tiempo, y ecuación MCV será: el desplazamiento del arco es igual a la velocidad tangencial inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora tenemos que hacer unos pequeños ajustes en estas dos ecuaciones. Lo primero que haremos es agarrar la ecuación MCU y reemplazarla en la ecuación del arco. Nos quedará: el arco desplazado es igual a la velocidad tangencial por el tiempo por el radio. Eso quiere decir que esta ecuación la hemos copiado y hemos reemplazado el desplazamiento angular por la ecuación MCU que estamos usando. Y con la ecuación MCV, que es el desplazamiento del arco es igual a la velocidad tangencial inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, la copiamos tal cual, con la diferencia de que la velocidad inicial la reemplazaremos por esta ecuación, que será velocidad inicial angular por el radio. El resto de la ecuación se mantiene igual. Bien, aquí tenemos la ecuación MCU y haremos el análisis para la primera rueda. La primera rueda avanzará una distancia x. Para nosotros el arco desplazado será igual a la distancia tangencial que avance la rueda. Por lo tanto, S será igual a x. La velocidad angular la estamos representando por omega, por lo tanto se mantiene igual. El tiempo igual la representamos por t, pero el radio la estamos representando por r sub 1. Con la ecuación MCV pasa lo mismo. En este caso, el arco desplazado de la rueda 2 será igual a la distancia x, que es la distancia que avanzó la rueda 1, más los 80 metros de diferencia que tienen ambas ruedas. Por lo tanto, el arco desplazado lo reemplazamos por x más la distancia d. Esto será igual a la velocidad angular inicial, que es con la que empezó la rueda 2, el tiempo, que está representado por t, el radio, que es r2, más un medio de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. Por último, la tercera ecuación que usaremos será: la diferencia de los radios es igual al radio 2 menos el radio 1. Cabe recalcar que si esta diferencia nos sale negativa, significa que el radio 1 era más grande que el radio 2. Bien, aquí tenemos las tres ecuaciones. X es igual a la velocidad angular por el tiempo por el radio 1. La ecuación 2 es igual a x más la distancia de separación entre las dos ruedas. Esto es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo por el radio 2 más un medio de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. Y la tercera ecuación es: la diferencia de los radios es igual a r2 menos r1. Reemplazamos la ecuación 1, x igual a la velocidad angular por el tiempo por el radio 1, en 2 y despejamos. X, ambas son iguales, por lo tanto reemplazamos. Aquí tenemos x, que ha sido cambiada por la ecuación 1. Velocidad angular es igual por el tiempo por el radio 1 más la distancia es igual a
la velocidad angular inicial por el tiempo por el radio 2 más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El primer término del lado izquierdo lo pasamos al lado derecho con el signo negativo y hacemos lo mismo con el último término del lado derecho de la ecuación. Lo pasamos con signo negativo. Y nos queda la distancia menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo por el radio 2 menos la velocidad angular constante por el tiempo por el radio 1. Aquí tenemos la ecuación. Recordemos que en el enunciado nos dice que ambas velocidades angulares empiezan con la misma velocidad, en este caso 2 radianes sobre segundo. Por lo tanto, podemos decir que estas dos son iguales, y las represento simplemente como omega. Con este dato factorizo omega o la velocidad angular con el tiempo y nos queda el radio 2 menos el radio 1 entre paréntesis. Recordemos que la ecuación 3 nos dice que R2 menos R1 es la diferencia de los radios, que es lo que nos pide el enunciado. Por lo tanto, reemplazamos eso y decimos que la distancia menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado es igual a la velocidad angular por el tiempo por la diferencia de los radios. Despejamos y nos queda que la diferencia de los radios será igual a la distancia de separación entre las dos ruedas menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, esa es la aceleración de la rueda 2, sobre la velocidad angular de las dos ruedas, que en ese caso era igual, por el tiempo. Cabe recalcar que solo podemos factorizar si las dos ruedas tienen una velocidad angular igual. No se puede factorizar si tienen velocidades diferentes. Bien, teniendo este dato, evaluamos. La distancia es 80 metros, menos 1/2 por la aceleración tangencial, que es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. El tiempo era 5 segundos. La velocidad angular es 2 radianes sobre segundo y por último el tiempo otra vez es 5 segundos. Ponemos en la calculadora y nos sale que el resultado del ejercicio es 3 metros. Así queda concluido que la diferencia de los radios de las ruedas es 3 metros y esa es la respuesta de nuestro ejercicio.